Dios te bendiga en este día. Es una gran bendición poder saludarte, esperando que te encuentres muy bendecido por parte de nuestro Dios. Nuestro devocional está en este versículo, Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Absolutamente nada. Eso quiere decir que Dios puede hacer todo si Él quiere, si es su voluntad. Nada hay imposible para Dios. Este versículo podemos nosotros creer a este tiempo sigue siendo real, verdadero, que la palabra de Dios permanece para siempre. A veces nosotros pensamos que solamente Dios pudo haber hecho eso en ese tiempo de Lucas 1:37, sino que en este tiempo, en tu situación, en tu necesidad, en tu problema, en tu conflicto, Dios puede hacer. Yo quiero que pienses algo que para ti es imposible, para los médicos es imposible, algo que te han dicho no se puede, es imposible, algo que tú, y por supuesto que claro que es imposible para nosotros, claro que es imposible para los médicos, para las personas, pero para Dios no. Esa es la gran diferencia entre creer en Dios y no creer. Esa es la gran diferencia entre ser un hijo de Dios y no ser un hijo de Dios. El hecho de saber y de tener un Dios que todo lo puede. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué es eso que necesitas llevar a la presencia de Dios en oración y decirle: Señor, aquí traigo esta situación, aquí traigo este asunto, para mí es imposible, para mi matrimonio es imposible, para mis hijos es imposible, para los médicos terrenales es imposible, para los abogados es imposible, pero aquí te traigo esta petición, este asunto, porque para ti no hay nada imposible. Y se requiere la fe, se requiere creer en Dios, se requiere totalmente depender de Dios para que suceda el milagro. En este tiempo también es necesario recordar que para Dios no hay imposibles, que para Dios no hay imposibles. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. El Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconociendo que el poder es de Dios, reconociendo que el que podía hacer todas las cosas es Dios y puede hacerlo. Nos hundimos a veces como cristianos en la incredulidad en cuanto a lo que Dios puede hacer, en la duda en cuanto a lo que Dios puede hacer. Llegamos a pensar que lo que Dios dice en su palabra solamente lo hizo en aquellos tiempos. Hay muchas cosas, por supuesto, que Dios hizo en aquellos tiempos y ahí se quedarán. Pero hay muchas cosas que Dios sigue haciendo hoy. Que Dios sigue haciendo hoy. ¿Sí? ¿Qué es eso que necesitas que sea transformado? ¿Qué es eso que necesitas que sea sanado?
que necesitas que sea algo diferente, que Dios obre, llévalo en las manos de Dios, porque para Dios no hay imposibles, no hay imposibles, ¿verdad? Y el corazón se turba, y el corazón llega a tener dudas, el corazón llega a tener desaliento. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la esperanza que tenemos un Dios que aunque no está con nosotros físicamente, corporalmente, Él está con nosotros. Y Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Creyendo en Dios, porque la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque no hay imposible para Dios. En el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque tenemos un Dios que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Por eso la Biblia constantemente nos exhorta, nos anima a que encomendemos a Dios nuestra vida, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras fuerzas. Nos dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, que echemos todas nuestras cargas sobre el Señor. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Por qué? Porque no hay imposibles para Dios. ¿Qué es eso que para ti es imposible, pero que hoy puedes recordar que para Dios no es imposible? Llévalo en oración a Dios. Preséntalo delante de Dios y en el nombre de Jesús. Si es la voluntad de Dios, si Él así lo quiere, se hará. Se hará, porque no hay imposible. No hay imposible para Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque no hay imposible para Dios. Pudiéramos pasar todo el día recordando y repitiendo esto, pero es una realidad. Lleva en oración tu necesidad, tu petición, y Dios hará. Que Dios te bendiga en este hermoso día y que tengas un día lleno de respuestas, lleno de confianza de parte de nuestro Dios. Nos escuchamos hasta nuestra próxima edición de Palabra Fiel.